Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña en el día de hoy. Bueno, como bien pues ustedes lo han presenciado en los mensajes pues que hemos compartido a través de WhatsApp, el día de hoy vamos a desarrollar una charla muy interesante, ¿sí? Antes que nada pues me presento, mucho gusto, mi nombre es Jason Sandoval y en esta noche de hoy tendremos un invitado especial. Es una persona experta en finca raíz y negocios tradicionales, ¿sí? A lo largo de su vida pues se ha desenvuelto en este tipo de mercado y bueno, cuenta pues con una amplia experiencia en este tema de la finca raíz ya a nivel colombiano, ¿sí? Es importante recordar pues que el entrenamiento que vamos a tener el fin de semana va a estar orientado al mercado colombiano. Bueno, entonces sin más preámbulo, pues yo le doy la bienvenida a Santiago Carreño, experto en finca raíz y negocios tradicionales. Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches Jason, buenas noches audiencia. Para mí es un placer estar hoy aquí y pues aclarar de pronto algunas dudas y dar algunos tips que les va a ayudar a invertir y a sacarle ese provecho al dinero que necesitamos. Perfecto, Santiago, muchísimas gracias. Bueno, en este sentido te cuento, aquí ya vemos 35 personas en este momento que nos acompañan. Ya en un momento pues habilitaremos la opción de preguntas, pero antes que nada pues primero hay una pregunta muy latente en todo el público y en todos los mensajes pues, que hemos recibido y ha sido una. Eh, ¿Quién va a dar el entrenamiento? ¿Sí? ¿Qué resultados tiene? ¿Quién es la persona? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Santiago, quiero que nos cuentes, teniendo en cuenta que tú eres uno de los entrenadores que va a estar ese día, y quiero que nos cuentes un poco de tu historia, ¿sí? ¿Qué has hecho? ¿Cómo empezaste? ¿Sí? ¿Estudiaste algo? ¿Tienes algún tipo de título? ¿O estás muy enfocado al tema de finca raíz? Cuéntanos un poco sobre ti en ese sentido. Claro, sí, mira, pues yo soy Santiago Andrés Carreño Ramírez, ¿sí? Soy fonoaudiólogo y médico, ¿sí? Pues parte de mi vida la dediqué a estudiar, como tradicionalmente lo hace todo el mundo, mis carreras, pero pues un día me di cuenta que estaba mal enfocado, que pues era esclavo del trabajo, esclavo de la sociedad. Entonces decidí como buscar otras formas de estudio, mirar como otros escenarios y pues me encontré alrededor de hace unos 4 años a 5 años con conceptos de personas que habían logrado la tan anhelada libertad financiera. Entonces me encontré con conceptos de Robert Kiyosaki, de Donald Trump, de Warren Buffett, bueno, en mil autores que hay Sí, claro. sobre este tema, ¿correcto? Y pues empecé a leer y me encontré con diferentes grupos, ¿sí? Diferentes grupos que daban, digamos, como esos inicios, esos pasos para uno iniciar en esta vida, ¿sí? Yo soy una persona que viene de una familia empresarial, entonces ya había, digamos, que tenía algunos contactos digamos, con inversiones, ¿sí? Esas inversiones fracasaron algunas, otras tuvieron éxito. Desde muy pequeño, desde la venta de merengón hasta el intercambio de esmeraldas, todo lo que tiene que ver en el negocio con oro, plata, ¿sí? Ah, o sea, tu especialidad no veo que no solamente no te has enfocado en finca raíz, No. has tenido como más experiencia en otros negocios, en otros Claro, digamos que cuando empecé, pues obviamente estábamos en un modo que se llama modo capitalización, Sí. en el cual lo que buscaba era como negocios un tanto rentables, ¿no? Sí, Un sí. tanto que dejaran buena rentabilidad. Entonces, pues mis primeras experiencias no fueron con finca raíz. La finca raíz viene ya hace algunos 4 años, Ajá. ¿sí? Cuando empiezo a lanzarme con la finca raíz. Pero no, se han manejado diferentes negocios, ¿sí? Comercio electrónico, finca raíz, todo lo que tiene que ver con comercio de abarrotes también. Okay. Y pues algunas empresas que he hecho en sociedad con algunas personas. Bueno, y pues ahora que nos cuentas que, bueno, has tenido como
por así decirlo, una diversidad de negocios en los que pues te has movilizado, ¿no? ¿Qué fue todo lo que te llevó a tomar la decisión de pegar el salto y entonces enfocarte al tema de finca raíz? Porque pues ahorita, según lo que pues tú nos has comentado, pues ahorita ese es tu enfoque, ¿no? Claro. Ahorita ya quizás dejaste a un lado varios mercados y estás en dos, tres que nos venías comentando, uno de ellos pues la finca raíz, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió con Santiago en ese momento en la historia de él para tomar la decisión? No, me voy a dedicar únicamente a eso. Ok. Resulta que la finca raíz pues sí es un atractivo que todo el mundo le ha gustado, pero pues uno se da cuenta que no es tan sencillo, ¿sí? Pero pues vi una oportunidad, ¿sí? Vi una oportunidad cuando mi primera inversión la hice en un local, ¿sí? Sí. Yo compré un local y pues ya como por sentido común, digamos que lo arreglé, le hice algunas adecuaciones y lo vendí, ¿sí? Y me di cuenta que pues había como una ganancia, ¿sí? Como una ganancia que yo dije, bueno, o sea, a la gente le gusta, es muy atractivo y pues me empecé a enfocar, ¿cierto? Entonces ya en ese momento dije, no, pues vamos a estudiar algo de finca raíz. Resulta que pues por lado de mi familia, pues de toda mi familia es arquitectos, ingenieros civiles y pues les gusta eso de la construcción. Tienes la palanca. Sí, entonces pues dije no, es la oportunidad, sí. Y pues lo primero que hice en finca raíz fue la compra de un apartamento que me tocó remodelarlo y pues obviamente en la venta le gané, ¿sí? Sí. Que es uno de los primeros negocios, ¿sí? Es uno de los más fáciles, ¿sí? Ajá. Que encuentras tú en lo que son bienes raíces, ¿sí? Que es la compra y venta, ¿sí? De, por ejemplo, apartamentos que tengan problemas, ya sea un embargo, ya sea que es una sucesión de familia o un divorcio, ¿sí? Donde hacen, digamos que un descuento, donde puedes tú comprar una propiedad a un costo menor de lo que vale en el sector. Ya tú miras, ves qué estrato es y pues vas pronosticando cuál es el precio, lo arreglas, lo remodelas y lo vendes. ¿Correcto? Eso es la forma sencilla, ¿no? Cada paso tiene su regla, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, cómo contratar al maestro, cómo se paga por metro cuadrado o se paga por, digamos que la obra, ¿sí? Cómo se vende, ¿sí? También van, por ejemplo, los colores que hay que meterle a un apartamento, ¿sí? Sí. Si compramos baldosín de primera, de segunda, de tercera, si es mejor laminado, si es mejor baldosa, ¿sí? O qué tipo de accesorios le vas a meter dependiendo en qué sector estás ubicado y así mismo lo vas a vender, digamos que un poco más fácil, ¿sí? Ese es uno, ¿sí? Ya después me di cuenta que habían otros, como era compra de proyectos, entonces también empecé con la compra de proyectos, ¿sí? De edificios que las personas, por ejemplo, no podían pagar, ¿cierto? Entonces, Sí. por ejemplo, hay gente que dio su cuota inicial y cuando le iban a entregar el inmueble, pues el crédito salía negado, ¿cierto? Entonces ellos le vendían a uno la cuota inicial y pues uno pagaba un tanto por debajo la cuota inicial, pero pues me ganaba el tiempo valorización del proyecto, ¿cierto? Ese es otro sistema que hay para ganar dinero, ¿sí? Y pues obviamente el mejor es la construcción, ¿cierto? Entonces, pues ya digamos que ese salto fue un poco más complejo, ¿sí? Porque pues se necesitaba un poco más de capital, pero logramos con algunos inversionistas, ¿sí? Volver realidad ese sueño que yo tenía, que era la construcción, ¿sí? Y pues fue un edificio, ¿sí? Fue un edificio con 16 apartamentos. Ese es el que más da, digamos que en términos básicos, es tú compras un lote, ¿sí? O una casa, haces la demolición y pues obviamente según el área que tenga ese lote, pues vas a empezar a construir y obviamente toda la reglamentación, ¿sí? O sea, el POT, que nos dice, ¿sí? Cuántos pisos podemos tener, bueno, y toda, digamos, la licencia que necesitas. Ya es un poco más complejo por términos de licencia, por términos que tienes que pedir agua, escrituras, es diferente, pero es muy, muy rentable, ¿sí? Digamos que voy a hacer unos datos así, un poco para que se den cuenta la magnitud, ¿cierto?
un proyecto en estrato 3, el metro cuadrado te puede salir a cada persona en 1.000.000 de pesos. Sí. En 1.000.000 de pesos sale el metro cuadrado y prácticamente se está vendiendo en 3.000.000 de pesos. Entonces, ¿cuánto se está ganando uno? 2.000.000 de pesos de valorización. Por metro cuadrado. Por metro cuadrado. Correcto. Ya ahí también depende en qué sector estamos. Si estamos en un sector universitario, pues ¿qué haríamos? Aparta estudios. Entiendo. ¿Sí? Porque le estaríamos pegando el enfoque al sector. Si vamos a un sector de pronto un poco más residencial, más familiar, pues haríamos de 3 alcobas, ¿correcto? Digamos que jugamos con esos términos, ¿no? Pero entonces la construcción es muy, muy, muy bonita y es muy buena, entonces siempre va a regenerar. Y me doy cuenta que hay diferentes formas, ¿no? Es ya según la creatividad del inversionista, ¿no? Sí. Porque sí, bueno, yo conocía quizás unas 3 de las que mencionabas, pero bueno, veo que tú nos has dado más ideas, ¿no? Al respecto de cómo efectivamente pues aplicar este tipo, cómo movilizarse en este mercado, ¿no? Claro. Perfecto, Santiago. Y bueno, y en ese sentido, actualmente, ya pues que ya nos pues te conocemos un poco más, actualmente, ¿qué proyectos tienes en este momento? ¿Cuáles son tus proyectos como más ambiciosos, se podría decir? ¿Qué estás haciendo ahora? Claro, actualmente estamos en la construcción de 32 apartamentos, ¿sí? En el barrio Chapinero. ¿Sí? Ahí cerca a la 56 con 16. Sí. ¿Sí? Este es digamos que es un proyecto en donde estamos buscando crear nuevos espacios en el ambiente de construcción. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que se está buscando, digamos que organizar áreas sociales, ¿cierto? Donde le pueda servir a la gente, digamos, para tener más espacio en su apartamento. Entonces me explico. Normalmente cuando tú compras tu apartamento tienes tu espacio de lavadora o tu espacio de donde pones el gas, donde está para lavar la ropa, sí. ¿Correcto? Nosotros que estamos diseñando una planta, ¿sí? Especial para que cada apartamento tenga su zona de lavado independiente en un piso especial, ¿sí? Muy al estilo de Estados Unidos, donde no están en el mismo apartamento. ¿Esto para qué? Para darle más espacio al apartamento, ¿correcto? Para que no tengas pegada la cocina de pronto con la zona de ropas. Sí. Entonces estamos buscando espacios, diseñando espacios donde tú tengas tu cubículo con tu lavadora, con tu zona de colgar la ropa, ¿sí? Otro donde está, digamos, el calentador, ¿sí? Donde no va, digamos, que afectar tu vivienda, le va a dar más espacio, ¿sí? Entiendo. Y pues obviamente diseñando ahorita en los parqueaderos, diseñando doble planta, sí. Entonces lo que hacemos es ubicar el parqueadero y que tú tengas por medio de un sistema automatizado que quepan 2 carros, ¿sí? Es como ¿cómo decirlo? Eso es como un gato, Son una especie como plataforma. Una plataforma así hidráulica que levanta tu carro y puedes meter el otro, ¿sí? Ya con esto pues primero ahorramos espacio, ¿cierto? Y segundo pues la gente tiene posibilidad de tener en un solo espacio 2 carros. Genial. Como veo que innovas, ¿no? Sí, hay que innovar. Y bueno, también veo que también quizás, bueno, algunas ideas también ya las había contemplado en el exterior, ¿no? Entonces, pero veo que, bueno, hasta ahora pues creo que la primera persona que veo que intenta aplicar eso, ¿no? Sí, correcto. Digamos que estamos tratando de lo que digo, generar más espacios en los apartamentos, ¿correcto? Entiendo. Otro de los puntos que tenemos es, por ejemplo, la implementación de lo que son chimeneas artificiales, sí. Que son por medio de alcohol, ¿sí? ¿Para qué? Pues para dar, digamos que una sensación de casa, ¿no? Resulta que hay mucha gente que quiere buscar como una casa pero no puede o digamos que el costo no los deja, entonces tratamos de simular como una especie de casa, ¿sí? en la sala para que la gente prenda su chimenea con el ámbito pues obviamente de vender más rápido. Esto obviamente son valores agregados que va a hacer, pues va a hacer que el proyecto sea un poco más costoso, sí. Entonces deja más utilidad.
Entiendo. ¿no? Entonces es más o menos lo que el proyecto en que estamos ya en todo lo que es de la cimentación, Ajá. ¿sí? Ya tenemos de todo el reglamento, los planos, plano hidráulico, plano eléctrico, bueno, todo el diseño de la construcción y estamos en eso. Excelente, excelente Santiago, te Ok, felicito por esos gracias. proyectos que tienes. Bueno, ya hace un momentico habilité la sesión de preguntas y ya que hay algunas, bueno, una lista de preguntas que tenemos ahorita, pero bueno, vamos por orden ya que pues bueno, el tiempo es limitado y vamos a a tratar de responder las preguntas pues que el tiempo nos lo permita, ¿perfecto? Entonces en ese sentido, aquí va la primera pregunta, nos habla María Tobar. Ella nos dice, te pregunta a ti Santiago, ¿cuál es la cantidad de dinero para abrirse en este tipo de mercado? Siento que se tiene que tener en cuenta un capital bastante alto. Ok, bueno, la respuesta digamos que es un tanto relativa. ¿Por qué? Digamos que hay mucha gente que ha empezado a hacer, digamos, dinero sin dinero en la construcción, Sí. ¿cierto? Entonces me explico. Hay gente que, por ejemplo, se vuelven asesores inmobiliarios, ¿cierto? Ujú. Entonces empiezan a vender los apartamentos de otros y ganan su comisión, ¿sí? Esa es como la primera forma de ganar dinero y que empieza la gente a reunir su dinero para después pasar a otro nivel. Si ya quieres otro nivel, O sea, tú dices por pasos. claro, ese es el primer paso, es el más básico de ganar en lo que son bienes raíces, Sí. porque pues la persona me pregunta cuánto, ¿sí? Pero pues eso depende de qué estrato, ¿no? De a qué proyecto le podemos apuntar, ¿sí? O si quiere, por ejemplo, si quieres, por ejemplo, comprar un proyecto, tendrías que dar la cuota inicial, estamos hablando de alrededor de unos 40 millones de pesos, 50 millones de pesos, vamos a poner así, que tengas tú, y el resto lo financiamos con el banco. Entiendo. Entonces yo puedo decirte, con 40 millones, con 30 millones, podemos empezar. Sin plata, podemos empezar. Pero ¿y hablas de qué? ¿De construcción o de compra? Ahí estoy hablando de lo que son compra de proyectos, Entiendo. de proyectos de constructoras, Ajá. ¿cierto? Sí. Ya si vamos un poco a otro nivel, pues podríamos decir, no sé, la compra y venta de algún inmueble, Sí. estaríamos diciendo que unos 200, 300 millones de pesos podemos hacer ese tipo de negocio, que es el de Sí. remodelación, compra y venta, ¿cierto? Ajá. Y ya si vamos al punto de construcción, pues podríamos iniciar, yo creo que alrededor de unos 500 millones, 400 millones, ¿sí? Sí. Obviamente también en todos los ejemplos que estoy dando se utiliza el apalancamiento de bancos, ¿sí? Ya que el banco pues nos presta una tasa económica bajita. Ujú. Estamos hablando que hoy un banco nos presta el 12 anual, Sí. o puede ser un poco menos. ¿Ok? Ok, perfecto. Esa sería la respuesta. En ese sentido, una mínima, si te preguntaran a ti una mínima cantidad de inversión, si tú responderías depende del proyecto. Bueno, un proyecto quizás lo más simple, quizás que tú puedas presenciar, o lo más... Bueno, vamos a decir Por poner un número. Sí. Ok, vamos a decir digamos algo... Como la mínima cantidad. Digamos no la mínima, pero sí el mejor que yo he visto, o el Sí. más fácil, ¿no? El más fácil que deja una buena utilidad. Ajá. Yo estaría diciendo que alrededor de unos 200 millones de pesos. ¿Ok? Entiendo. Porque con unos 200 millones de pesos podríamos tener una utilidad alrededor de unos 30 millones de pesos, 25, 30 millones de ganancia. Ok. ¿Ok? ¿Ya? Sí. Entre todo el proceso. Estamos hablando de más o menos un promedio de 4 meses. Entiendo. En 4 meses yo puedo ganar 25 millones de pesos con 200, 250 millones de pesos. Y bueno, para una persona que hasta ahora está iniciando, que no tenga un capital tan sólido, se podría Ujú. decir, bueno, ¿qué consejo le darías a esa persona que hasta ahora está iniciando? ¿Con cuánto quizás dinero él podría quizás ahorrar y saltar entonces a invertir en un primer proyecto de finca? Ok, Que listo. hasta ahora está comenzando. Ok, no, hasta ahora la persona que está comenzando, yo le recomendaría que entrara en una vivienda económica. Sí. Sí, estamos hablando de unos 80 millones de pesos, Ajá. o sea, podría ser de interés social, 100 millones de pesos, y que se apalancara con el banco.
Bueno, entonces tú nos dices que apalancándote con el banco, ¿sí? En ese sentido, esta persona realmente, si hace un apalancamiento con el banco, ¿cuánto dinero entonces esta persona tendría que sacar de su bolsillo o bueno, ahorrar pues para poder entrar? Bueno, generalmente estaríamos hablando de que el banco te presta el 80%, ¿sí? Ok. 70%. Entonces tendría que tener el capital del 20%, ¿sí? En ese caso podría ser unos 16, 20 millones de pesos que necesitaría para entrar en el negocio Sí. y poder ejecutarlo, ¿no? Y así obtener la ganancia, ¿no? Entonces yo le diría a la persona que tendríamos que sacar un préstamo, ¿sí? Aconsejaría por VR, Sí. ¿sí? Porque VR te deja más, digamos, más plazos para pago. Entonces nos estaríamos apalancando, la persona se estaría apalancando en ese tipo de negocio. Ok, perfecto, gracias Santiago y María, espero pues que Santiago ya respondió tu pregunta. Bueno, siguiente pregunta Santiago, Vale. nos dice Andrés Vizcaya, permíteme un segundo, Andrés Vizcaya, él nos dice, te pregunta a ti, ¿qué modalidades, subvertientes o formas de inversión existen en finca raíz? Pues nosotros encontramos claramente varias formas, pero estamos, digamos que podríamos decirlo en una fórmula, ¿no? Como en unos pasos. Sí. Podríamos hacer 5 formas efectivas para poder invertir. Vamos a nombrar la más básica, que es hacer dinero sin dinero, como yo la llamo, Ok. que es simplemente que te vuelvas un asesor en bienes raíces, ¿no? Un vendedor. No es el inmobiliario. Sí, entonces particular, ¿no? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Pues aprender primero pues a vender, ¿no? Sí. A vender el inmueble, a cómo se vende. El arte de El arte de vender, correcto. ¿Sí? De ahí tendríamos que tener, digamos que los contactos, ¿sí? No sé Sí. si se han dado cuenta en Bogotá, o en todo Colombia, pero pues hay mucho letrero de se vende, entonces hay mucha oferta, Ujú. poca demanda, ¿sí? Entonces ahí lo que trataríamos de hacer simplemente es buscar las maneras de conectar ese posible cliente al apartamento que él quiere, ¿cierto? Al inmueble que él quiere. Y ahí nos ganaremos una comisión. Estamos hablando que comisiones a particulares puede ser el 2%, Ok. 1.5%. Si tú vendes un inmueble de 100 millones, el 2% serían 2 millones de pesos. Ujú. Entonces ganarías 2 millones. Pero si vendes un inmueble de 500 millones, entonces son 10 millones de pesos que podrías hacer. ¿Para qué? Para después lanzarte al siguiente nivel. El siguiente nivel puede ser compra de proyectos, ¿sí? Compras tú un proyecto inmobiliario. Obviamente esto tiene ciertas, digamos, pasos, Ujú. porque no es tan sencillo, no es como que yo compro el proyecto, espero 2 años a que construyan y después lo vendo. Digamos que ese tiempo que quedó la plata ahí es un tiempo perdido, un tiempo muerto. Entonces hay otras estrategias, como es comprarle a las personas proyectos que se le han negado el crédito. Y cuando tú hablas sobre eso, ¿es lo que se conoce como comprar sobre plano? ¿Es eso lo que se conoce? Comprar sobre planos, correcto. Pero entonces ahí lo que le agregamos es que compramos sobre planos, pero ya terminando el proyecto, no iniciando el proyecto. Pero necesitamos que alguien nos haya trabajado ese proyecto, o sea, hubo una persona que nos trabajó ese proyecto hace X cantidad de tiempo, pero por diversas situaciones no obtuvo su préstamo. Entonces vamos a comprarle ese proyecto. Entiendo, Correcto. entiendo. Digamos que jugamos con la necesidad. Otro pues puede ser la compra y venta de un inmueble y remodelar. ¿Sí? Compramos feo y pues lo arreglamos bien bonito, lo remodelamos y lo vendemos. Es un muy buen negocio. Y pues ya después podríamos hablar de un negocio que ya es la construcción como tal, ¿sí? Ujú. Que es comprar un lote, ¿sí? Y de ahí edificar. Claro. Yo soy de la teoría que hay que aprovechar el espacio, Ujú. ¿sí? Entonces vamos a tratar de edificar a lo que más se pueda. Es un poco más complejo, hay que saber más, tienes que manejar con muchos maestros, con arquitecto, con director de obra, bueno, en 1000 permisos, tienes que ver el POT, cuánto te dejan, digamos, construir, 5 pisos, 6 pisos. Sí, claro.
Entonces tendríamos que mirar, tendríamos que ver la visión, ¿no? Ajá. Si va dirigida a personas residenciales o personas que están cerca de una universidad. Entonces, dependiendo de eso, podríamos enfocar a qué tipo de construcción hacemos, aparte estudios, 3 alcobas, no sé. Ahí vamos a mirar qué tipo de construcción hacemos. Y otro que muy pocos hablan, ¿no? Es también invertir en otro país. Sí, Estados Inversión Unidos. extranjera. Sí, Ujú. la inversión extranjera pues realmente no es mala, no es mala. Digamos que lo dejo como una opción. Hay que tener sí un capital base. ¿Por qué? Pues el problema de la inversión extranjera es que digamos que el préstamo bancario, digamos en Estados Unidos es un poco más complejo Sí. por lo que somos colombianos, ¿no? Pero tú con $135.000 ¿sí? Puedes obtener una casa que te rente $2.000, $2.500, ¿sí? Si te das cuenta, pues es muy bueno respecto a Colombia, donde con esa misma cantidad de plata recibes mucho menos, ¿sí? Allá estamos hablando que el préstamo está alrededor del 5% anual, Sí. y acá estamos en el 13% anual, préstamo de vivienda, donde el canon de arrendamiento de acá está aproximadamente promedio, ¿no? Un Ajá. 0.5, y el canon en Estados Unidos de arrendamiento está superior al 1. De hecho, aprovecho ya para lo que estás hablando, ya que sí, aquí tengo en cola Sí. una pregunta, nos pregunta Luis Jiménez, en el sentido de la literatura de Robert Kiyosaki. El que nos dice, pues él pregunta aquí, que qué tan aplicable es aplicar los conceptos de Robert Kiyosaki al mercado colombiano. Entonces, lo que ya estás tocando ese tema, por lo que veo. Sí, digamos que Robert Kiyosaki, pues su gran fortuna la hizo por medio de bienes raíces. Sí. Pero pues él en su libro nos cuenta que él utilizaba el apalancamiento de banco para comprar sus viviendas y que el arrendatario le pagaba el crédito y le dejaba como una utilidad aparte de eso. Sí, ¿Cierto? exacto. Aplicable en Colombia, pues difícil. ¿Por qué? Porque él manejaba con préstamos más cortos, ¿cierto? O sea, de menos porcentaje, ¿sí? Y pues obviamente las viviendas daban mucho más de arriendo que lo que dan acá en Colombia. Entonces este modelo aplicado en Colombia fallaríamos. Ok. Toca hacerle ciertas intervenciones, ciertos movimientos, pero estoy seguro que pues las personas que nos están viendo se han dado cuenta que no hay negocio así en Colombia a la vista de todo el mundo. Sí existen, sí hay varios, pero no están a la vista de todo el mundo. Hay que saberlos ver. Hay que saberlos ver. De hecho, lo que tú dices también, sí, yo tengo varios conocidos que efectivamente compran alguna propiedad, pero el valor del arriendo no es lo suficientemente alto a la cuota pues, que ellos tienen en el banco y les toca sacar de su bolsillo, ¿no? Sí, es por eso que la mayoría de gente que compra una Ajá. propiedad le toca, aparte que la arrienda, Sí. se la dañan, le toca poner plata para acabarla de pagar. Sí. Ese es un negocio malo, es un negocio tremendamente malo que acá en Colombia está muy de moda. Ok. ¿Sí? La gente quiere tener su propiedad, quiere tener sus inversiones en finca raíz, pero no saben cómo utilizarlas a su favor. Entiendo, perfecto Santiago. Bueno, Andrés, y bueno, aprovechando Luis, espero que a ambos Santiago les haya resuelto sus preguntas. Bueno, continuemos. La siguiente pregunta, Santiago, te la hace Javier Maldonado. Esta pregunta creo que más de uno se la ha formulado en algún momento de su vida, ¿no? Santiago, te pregunta Javier, me han negado un préstamo para comprar una propiedad, ¿qué debo hacer para que sea aceptado? Cuéntanos un Bueno, poco de eso. a mí me pasó hace un tiempo. Sí, Y es sencillo, la respuesta es sencillo. Si te negaron un préstamo es porque el banco te ve como un mal inversionista. ok. Es sencillo. ¿Por qué? Porque puede ser que no tienes tu puntaje o tu score Ajá. con un buen ranking, o sea, un buen número. Estamos hablando que un puntaje bueno puede ser alrededor de unos 650 al 900. De ahí para abajo se considera como que es un mal inversionista. ¿Sí? Eso se toma por medio de diferentes cosas, ¿sí?
que por ejemplo es el manejo de la tarjeta de crédito, el manejo de los préstamos, o sea, ¿qué vida financiera tengo yo? Ah, ahí es cuando, bueno, es por eso que también tú haces ese mensaje sobre la vida financiera, que he visto que... Sí, la vida financiera es supremamente importante porque con ella pues el banco va a saber quién soy yo. Sí, ¿no? sí, claro. Digamos que nosotros lo único que sabemos es que el banco nos llama simplemente por los números. Entonces hay gente que no sabe ni siquiera diligenciar una hoja de balance bien. Vamos a hacer de cuenta que esta es como la hoja de vida cuando vas a un trabajo, Sí. que hay que saberla llenar, ¿sí? La entrevista, ¿sí? Entonces tienes que saber tus ingresos, tus gastos, cuál es la capacidad de endeudamiento, cuánto le puedo yo pedir al banco, qué tipo de banco tengo que ir, Okay. ¿sí? Y aparte de eso, pues obviamente a qué tipo de, digamos, de interés me va a cobrar el banco, Ajá. ¿cierto? La gente saca un préstamo y no sabe a cómo, ¿sí? Hay mucha gente. ¿Cómo refinancio esa deuda? ¿Cómo hago una compra de cartera para intentar bajar ese, digamos que ese interés a un interés más bajito, ¿sí? Sí, claro. Entonces, todos esos, digamos que esos factores hacen que te nieguen un crédito. Sin embargo, para este entrenamiento, pues vamos a enseñar, ¿sí? Vamos a enseñar cómo pedir un préstamo y que se haga 100% efectivo. Perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, ese es uno de los valores agregados que tenemos, que vamos a hacer, digamos que toda la trayectoria, Ok. ¿sí? Para que la gente pueda, digamos que empezar su negocio en finca raíz si lo desea, ¿sí? Porque tiene que gustarle, Ajá. ¿sí? Y que tenga éxito, ¿no? Porque recordemos que el 80% de las personas que entran al mundo de los bienes raíces fracasan, ¿ya? Sí, ok, perfecto, Santiago. Javier, espero que pues Santiago te haya respondido. La siguiente pregunta nos la hace Angélica. Ella te pregunta, Santiago, espera un segundito, me perdí. Te pregunta, ¿qué tal te parece el mercado en finca raíz en Soacha? ¿Es rentable? Bueno, mercado de finca raíz en Soacha es un Sí, mercado... ya te habla de sectores. Sí, ¿No? ya hablamos de un sector específico, digamos que Soacha está en plena auge de la urbanización, ¿sí? Sí. De la construcción de complejos de apartamentos, ¿sí? En este caso, digamos que yo veo a Soacha como una oportunidad de negocio, pero para arrendar. Ok. O sea, no tanto para la compra y venta, ¿sí? Yo lo vería como Soacha para arrendar. ¿Por qué? Porque digamos que con 80, 90 millones de pesos podríamos estar sacando un arriendo de unos 400, 500 mil pesos. Sí. ¿Sí? Entonces yo digo que está muy muy cercano a pegarle al 1, estamos muy cerca a pegarle al 1%. ¿Sí? Entonces yo diría que Soacha es un sector como para más de compra y venta, para arrendar, ¿sí? Porque la compra y venta en ese sector no sería tan, o sea, no, como hay tanto proyecto nuevo y tantas facilidades de financiamiento que dan los proyectos nuevos, es un poco difícil, digamos que lleva más tiempo, digamos, verle la ganancia, ¿sí? Sí. Para esperar un tiempo determinado, ¿sí? Por lo que hay tanta construcción que está empezando. Entiendo. Bueno, Angélica, espero que pues la respuesta haya sido de tu entera satisfacción. Bueno, quizás ya vamos a finalizar, quizás las dos últimas preguntas, ya para concluir. Entonces, bueno, aquí Walter nos pregunta, interés social, ¿te parecen atractivas las viviendas de interés social? Las viviendas de interés social, pues es un negocio atractivo, ¿sí? Depende de qué hablamos de interés social, ¿no? Sí, Porque bueno, si hablamos, por ejemplo, de que yo construya viviendas de interés social, es un muy buen negocio. Ajá. ¿Sí? Si soy el constructor, ¿sí? Pero si voy a comprar, entonces tendríamos que ver otras variables. Sí. Porque si soy constructor, pues obviamente pues voy a tener gente que va a intentar sacar préstamos y aprovechar, digamos que los beneficios que da el gobierno. Ajá. ¿Ya? Entonces va a ser un poco más rápido, ¿sí? Por lo económicas. Sí. ¿Sí? Recordemos que las viviendas de interés social, pues sus acabados son un tanto más económicos, ¿sí? Sí. Ahora, si voy a comprar, digamos que para mí sería bueno si yo aprovechara los múltiples
beneficios que da el gobierno, como el refresh, que te bajan 2 puntos, Ajá. ¿sí? De la tasa de interés. Entonces, si estamos al 12, quedarías al 10 anual, Sí. ¿sí? O podríamos pedir un subsidio, ¿ya? Eso ya dependiendo de cómo nos movamos. O sea, siempre hay alguna forma de, digamos, de obtener un beneficio en cada inversión, Sí. ¿sí? Pero ya tendríamos que ver qué estrato es de la tasa de interés social, en dónde está ubicada, ¿sí? Si tiene puntos de acceso, vías, Transmilenio, colegios. Tendríamos que mirar varias cosas para mirar si el proyecto pues es bueno. Sí, claro. ¿Ok? Porque conozco mucha gente que invirtió en apartamentos de interés social afuera de Bogotá, en Funza, Madrid, Mosquera, y pues hoy en día digamos que ha sido difícil la venta y el arriendo de estos tipos de apartamentos. Tendríamos que ver a qué le apuntamos, ¿sí? Si a un arriendo o a un negocio de venta, ¿sí? Recordemos que Robert Kiyosaki nos dice que cuando es arriendo estamos pegándole pues a un ingreso pasivo. Ajá. Y cuando estamos hablando de una venta estamos pegándole a capitalización. Entonces digamos que vamos a enseñar cómo es la forma o cómo es la fórmula para poder lograr la libertad financiera, ¿sí? Esa libertad financiera se logra con números, Ok. ¿ok? Ajá. Entonces le digo a la gente, mínimo acá en Colombia, para que sea, digamos que algo que valga la pena, tú tendrías que estarte vengando mensualmente alrededor de unos 70 millones de pesos. Sí. Sí, ese es como tu sueldo, tu ingreso, ¿sí? Que tendrías que tener, ¿sí? De ahí para abajo, pues no es tan difícil. Ujú. Digamos que tú puedes llegar a los 50 millones sin problema en construcción. Subir de 50 también, o sea, de 100 para arriba ya empiezan a haber proyectos que tienen un poco más de riesgo, pero tienen Sí. más ganancia. Pero yo le digo a la gente que esté decidido y quiera hacerlo realidad, en menos de 10 años puede estar lográndose alrededor de de la forma más sencilla, alrededor de unos 40, 50 millones de pesos de ingreso mensual. Ok, perfecto, gracias Santiago. No. Bueno, la última pregunta, ya para finalizar, bueno, nos dice Andrea Martínez. Andrea Martínez nos dice, bueno, quizás más que una pregunta puede que sea una opinión, sin embargo, pues también tú pues opinas al respecto. Acerca de, bueno, ella dice, trabajar como independiente es más complicado que te adquiera un préstamo a trabajar como empleado de una empresa. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Eso es verdad, Sí. es verdad. Digamos que el banco, para que sea un préstamo casi que seguro, tiene que ser, si eres independiente, tienes que se vean, digamos, tus extractos bancarios muy sólidos, ¿sí? Correcto. Ujú. Pero resulta que mucho independiente que, por ejemplo, la empresa lleva muy poco tiempo, los montos y las cantidades de dinero son un tanto bajas, entonces obviamente va a ser muy difícil que te presten. Sí, claro. Porque digamos que en el negocio, cuando tienes un negocio y eres independiente, pues los ingresos fluctúan, no es el mismo el de este mes que el próximo. Entonces es más difícil. Yo le aconsejo a la persona que, digamos, tiene un negocio pequeño, ¿sí? que no tenga tanta facturación, que primero pues que busque la manera de pedir el préstamo como empleado. Ok. ¿Ya? Porque pues un empleado le dice a un banco que eres una persona estable, ¿sí? Que eres Sí. una persona que sí o sí vas a recibir ese dinero que está mensualmente, ¿sí? Escrito. Claro, el banco se asegura. El banco se asegura exacto, el banco se asegura de que tú en ese puesto puedes responder por el dinero. Entiendo. Es decir, que en este caso es mejor un empleo que trabajar de forma independiente. Depende, porque pues si tienes una empresa, digamos, que tenga una buena facturación, te van a prestar sin problemas. Ah, ok. Ya depende de la situación de cada persona específicamente. Entiendo. Perfecto, Santiago. Ok. Bueno, pues hay más preguntas, pero tú nos dirás si continuamos o... Yo creo que la última pregunta y con eso ya damos por terminada el día de hoy. Listo, perfecto. Bueno, entonces, gracias Santiago. Yo creo que ya terminaríamos la sesión de preguntas. Bueno, ya pues para concluir pues esta entrevista, Santiago, yo te quiero preguntar ya personalmente, quizás ¿cuál ha sido ese mayor
fracaso quizás que hayas tenido en este tipo de mercado? En el mercado inmobiliario. Sí, en el mercado inmobiliario me refiero, así es. Y finca raíz. Ujú. Es bueno hablar de los éxitos, pero también Sí, los fracasos. claro. Digamos que pues un fracaso realmente no fue tan duro. Ajá. Sí, pero sí fue un apartamento en el cual pues no gané dinero. ¿Sí? Digamos, Sí. las emociones llegaron a que yo fuera a comprar, no analicé el mercado, pensé que era una muy buena oferta y terminó siendo que lo compré pues sobrevaluado. O sea, estaba muy costoso a la hora de la venta y pues aparte de eso tenía, la tubería estaba rota, entonces tenía una fuga de agua, no sabía, no me percaté y pues realmente perdí una plata importante en ese negocio, simplemente porque me dejé llevar, fue más por la emoción que por la razón. Por la emoción, ¿no? Sí, sí, me cogió de una. Entiendo, Santiago, no, perfecto. Bueno, pues en ese sentido, pues ya hemos concluido la charla de hoy. Antes pues, de finalizar, Santiago nos tiene una noticia importante. Me dijo al principio, no sé de qué se trata, entonces Ok. cuéntanos por favor. Pues están cordialmente invitados para el día sábado, este día sábado y domingo, a este maravilloso entrenamiento. Recuerden, no soy el único entrenador que va a estar, yo solo me especializo en finca raíz y en negocio tradicional. Ajá. ¿Sí? Va a haber otro tipo de entrenadores que vamos a estar con ustedes. Y pues la gran noticia que tenemos es que tenemos un descuento especial para la gente que nos está viendo en este Ajá. mismo instante. Sí. El curso actualmente tiene un costo de 400.000 pesos, pero hasta el día de mañana, hasta el día martes, ¿sí? Hasta las 12 de la noche, va a haber un super descuento donde va a quedar en 297.900 pesos Ajá. el entrenamiento. Sí. Entonces espero la gente que lo pueda aprovechar, pueda sacarle el jugo. ¿Sí? Aparte de esto, nosotros tenemos un club de inversionistas. ¿Sí? Sí. Nosotros nos reunimos prácticamente una vez al mes, algo, ¿sí? Más o menos en ese tiempo, donde empezamos a hablar con las personas que han hecho el entrenamiento de proyectos, ideas. ¿Sí? Entonces hay gente que ha podido, digamos, lograr algunos emprendimientos por medio de este club de inversionistas. Este club de inversionistas pues ya se vuelve como un tanto de amigos. Entiendo. Sí, entonces es una invitación a la gente que quiere tomar acción, a la gente que de verdad está comprometido y quiere cambiar su realidad financiera. ¿Sí? Yo le digo a la gente, pues hay que invertir. ¿Sí? Si tú quieres lograr resultados, pues hay que invertir. Ya según lo que vieron hoy, pues tienen mayor claridad de qué temas vamos a hablar, de qué conocimientos previos tenemos los entrenadores, ¿sí? Y eso es importante que lo vean. ¿Sí? Claro, no, perfecto, Santiago. Sin embargo, entonces aclárame algo. La novedad es acerca del club de inversionistas, ya que pues bueno, ya como tal ya estaba específico en la página que tenemos, que el descuento efectivamente iba hasta mañana, hasta antes de medianoche. Ok, hay otra novedad, hay varias novedades. La otra novedad es que vamos a extender el plazo. Ajá. ¿Sí? Hasta el día viernes. ¿Sí? Hasta el día viernes vamos a extender el plazo, porque hay mucha gente que quería ver primero esta entrevista, este webinar, donde pues querían ver quién era, digamos, la persona que los iba a entrenar. Repito, no soy solo yo, son varios entrenadores, cada uno en su diferente área. Hoy yo soy el invitado. Entonces, y lo otro, pues es que hay ciertas personas que un asesor de nosotros ha llamado donde el sistema les va a dotar de pronto otro descuento. ¿Sí? Okay. Pero son personas específicas que la persona va a llamar. ¿Okay? Listo, perfecto. Entonces estén atentos a que si les entra una llamada, ¿sí? Entonces, y que sea de finanzas, Ajá. del curso de nosotros, pues pregunten por la super oferta que tenemos.
Ah, listo, perfecto, Santiago. Bueno, entonces no siendo más, igual ya está algo tarde, entonces daremos concluida pues la entrevista de hoy. Espero pues que haya sido de su agrado. Tratamos pues de resolver la mayor cantidad de preguntas posibles, ¿sí? Sin embargo, pues ya por la limitación del tiempo, pues no nos podemos extender ya mucho más. Bueno, en ese sentido, pues esperamos que tomen acción, invitados cordialmente al entrenamiento financiero este fin de semana. Esperamos contar con su participación y bueno, hacer ese quizás ese paso que a muchos les cuesta dar, ¿no? Que es invertir en sí mismos, ¿no? Y más en este tipo de educación. Entonces, bueno, un afectuoso saludo y que tengan una noche placentera. Hasta Hasta pronto. pronto.